Esta historia comienza en la Academia de Lapislázuli. Allí se encuentra nuestra prota, Tiara Rose, quien es abordada por sus dos amigas que se lamentan porque después de la graduación no se van a poder volver a ver. Sin embargo, la prota les asegura que esto no será así, pues ella siempre se encontrará en el reino, ya que algún día se convertirá en la reina de Lapislázuli. Resulta que la prota se va a casar con el príncipe Harknight, por lo que después de que ellos se gradúen, la Rosadita recibirá una formación prenupcial durante un año y la boda se llevará a cabo en la Catedral Real. Enseguida se nos explica que Tiara Rose Lapis Clementil es la hija del marqués al que se le dio el apellido Lapis y la prometida del príncipe heredero. La cosa es que de repente Tiara observó que su prometido, el rubio, tenía una expresión algo sombría y enseguida llegó una pelinegra abrazándolo. La prota al ver esto se le cayó el mundo y fue en ese momento que ella recordó su vida pasada. Resulta que la prota ya desde antes conocía al príncipe Harknight, porque él era un personaje del juego Otome, el anillo de Lapislázuli. En el juego, Tiara Rose era la villana, quien despreciaba a la heroína plebeya por siempre estar pegada a su prometido. En eso, la Rosadita se desmayó, pues para ella fue todo un choque recordar su vida pasada, y que para su mala suerte había vuelto a nacer como la villana. Cuando la prota despertó, ella estaba siendo acompañada por el príncipe heredero. Como sea, la Rosadita sabía que en el videojuego su ruta era la más importante, pues él era el príncipe heredero del reino de Lapislázuli. Sin embargo, aún no podía creer que tenía el personaje de su videojuego favorito enfrente de sus ojos. Enseguida, el rubio despectivo, sabiendo que Tiara nunca antes se había desmayado, le preguntó que si ella estaba intentando llamar su atención para que se fijara menos en Akari, la pelinegra. La prota le contestó que en realidad ella no se sentía muy bien, sin embargo, lamentaba haberlo molestado. El rubio, al escuchar esto, solo comentó que técnicamente él era su prometido, lo que casi le estaba diciendo que era su deber, nada más. En fin, a pesar de que mañana era la graduación, el príncipe debía atender unos asuntos, por lo que le dijo a la Rosadita que no podía escoltarla a la fiesta. Así, él se fue, pero la prota quedó preocupada porque no podía haber mayor humillación que no ser escoltada por su prometido a una fiesta. Como sea, la Rosadita sabe muy bien lo que ocurre en ese punto de la historia. Pero antes de eso se nos explica que la historia del juego empieza cuando la protagonista llega a la academia gracias a su magia plegaria santa y conoce a Harknight. Obviamente, él era el alumno más popular de la escuela, sin embargo, no dejaba de mostrarle su afecto a la pelinegra, le sonreía con dulzura y le susurraba cosas tiernas. Luego de todo eso, tras el acto final, ellos se casan en la catedral. Este era un final feliz para la heroína, pero la Rosadita es la villana, quien, según el lore del juego, ella trataba mal a la pelinegra porque no quería perder al príncipe, por lo que al final, en la fiesta de graduación, todos la repudian por sus malos tratos y cancelan su compromiso. La cosa es que la Rosadita nunca ha hecho nada malo y le gustaría evitar ese evento donde la repudiaban. Sin embargo, en ese punto de la historia ya no podrá evitarlo y le espera un final malo. La prota no sabe qué era lo que sucedía con Tiara Rose luego de que fuese repudiada, porque en el juego no había ningún final en el que la villana acabara siendo feliz y en pareja. En fin, poco después la Rosadita llegó a su mansión y fue recibida por Philin Sunfist, la maid, y por sus padres, Irtiana, su madre, y Snaush Lapis, su padre. Ellos estaban súper emocionados porque habían encontrado un accesorio preciosísimo para la boda de la prota, y también ellos habían recibido los postres favoritos de la Rosadita. Ellos normalmente no suelen recibir a Tiara, sin embargo, esta vez quieren comer con ella porque la van a echar de menos. Y aunque saben que todo eso es por la felicidad de Tiara, aún así no dejan de tener corazón de padres, sobre todo su papá. En eso se nos cuenta que el apellido Lapis es un honor que se le otorga a las familias que han hecho mucho por la familia real. Entre ellas estaban la familia de la prota, por lo que ella, como hija del marqués que recibió tal honor, fue instruida desde pequeña para convertirse en una reina. Como prometida del príncipe, la Rosadita ha estudiado todo tipo de temas. Su padre también la instruyó, y aunque no fue nada fácil para Tiara, todo lo que hizo fue por amor al rubio. Pero ahora ella se da cuenta que no logró hacerle llegar su amor. La Rosadita llegó a pensar en no asistir a la ceremonia de graduación, sin embargo tenía que hacerlo, porque si ella no iba, eso haría ver mal a su padre. Y lo último que ella quisiera hacer era importunar a sus preciados padres. La Rosadita en este punto ya no sabe qué esperar, o qué es lo que le va a pasar. Sin embargo, de repente vemos a un chico peliazul pensando en la prota. Al día siguiente, las amigas de la Rosadita estaban indignadas por el comportamiento de Akari y le dijeron a Tiara que pasara lo que pasara, ella tendría el apoyo de ellas. Cuando las chicas se retiraron, vemos que la prota, a pesar de que se estuvo preparando para el gran día en el que la iban a repudiar, aún tiene miedo. De repente, Philin, la maid, le propuso a Tiara llamar a su padre, pero ella sabía que él no podía faltar al trabajo. Además, si su padre la viera entrar a la fiesta sin compañía, le daría un patatús. La peliverde estaba preocupada por la prota, sin embargo, ella le aseguró que todo estaría bien. Enseguida, Philin le trajo unos dulces y golosinas a Tiara para intentar animarla. Ella esperaba poder hacer sonreír a la prota, aunque fuera solo un poco, cosa que logró, porque si el evento era inevitable, la Rosadita no ganaba nada esperando aterrada. Ella debía ser fuerte.
De repente llegó la pelinegra, entrando como Pedro por su casa y haciéndose la preocupada por la Rosadita, preguntándole que si ya estaba bien. La prota, hecha toda una dama, le agradeció su preocupación a Akari, pero no pudo evitar notar que la chica era todo lo que se esperaría de la protagonista del juego. En eso también hizo acto de aparición el príncipe heredero, quien juraba y mordía tierra que la pelinegra seguía preocupada por la Rosadita después de su desmayo, así que le preguntó a Tiara si podría asistir a la fiesta de graduación. Ella le aseguró que sí. Entonces la pelinegra comentó que era todo un alivio ver que la Rosadita ya estaba bien. Rápidamente, de manera muy educada y sutil, echó a los dos tórtolos, diciéndole a su maid que debían hacer los últimos preparativos si querían llegar a tiempo. De esta manera, los tórtolos irritantes, creyendo que habían llegado en mal momento, se retiraron. Más tarde, la prota, un poco nerviosa, llegó a la fiesta, y en cuanto se abrieron las puertas, todo comenzó a desarrollarse como en el juego, con el príncipe dando por cancelado el compromiso entre ellos dos. Rápidamente, el papá de Tiara iba a reaccionar, pero ella le hizo un gesto para que se detuviera y le preguntó al rubio que si le podía decir el motivo de la cancelación del compromiso, pues ella no ha hecho nada de lo que deba avergonzarse. El príncipe no pudo contestarle a eso. Entonces, Tiara le siguió diciendo que si él quería convertir a otra persona en su consorte, habían unos procedimientos adecuados que se debían seguir. El rubio idiota no podía creer cómo ella le contestaba a alguien de la familia real y la acusó de tratar mal a Akari después de que se enteró de que la pelinegra había crecido en un sitio remoto. Tiara, como una diva, como una reina, le contestó al príncipe bruto que como Akari parecía desconocer las leyes del reino, ella se las enseñó cuando hizo falta. El rubio le reclamó a la prota por haberle dicho a Akari que tenía que arrodillarse al saludarlo, pero es que él es el príncipe heredero y esa es la norma. El rubio también le reclamó a Tiara por haberle dicho a Akari que no bailara con él, pero es que ella tenía todo el derecho de hacerlo, porque la pelinegra ya había bailado con él más de 2 veces, y eso es algo que solo su prometida podía hacer. Una vez más, el príncipe imbécil mencionó que Akari le había dicho que la Rosadita siempre fue cruel con ella. Entonces ahí Tiara entendió que por mucho que ella se defienda, no tenía sentido. Ya sea porque la protagonista le robó el corazón al príncipe o por influencia del juego. No importaba, la historia se mantenía. Ella no podía cambiar el final. De esta manera, la Rosadita, aceptando que el corazón del rubio era de Akari, aceptó la cancelación del compromiso. La prota pensó que así había acabado, pero aún tenía a sus queridos padres, a Philin y a sus amigas, por lo que no lo había perdido todo. La cosa es que el desgraciado del príncipe no lo iba a dejar hasta ahí, por lo que mencionó que ella era culpable del delito de dañar a la futura reina Akari, y eso no se le podía perdonar, por lo que su castigo era el destierro de ese reino. Enseguida, el mundo de la prota se derrumbó, porque si la desterraban, ella no podría volver a ver a sus seres queridos, y ese era el peor castigo. Pero de repente, apareció en un remolino de flores el chico peliazul, preguntándole a la Rosadita que si estaba bien. La prota rápidamente reconoció al chico como el príncipe Aquastid, el príncipe heredero de Marine Forest. Resulta que el azulito era la ruta principal en la secuela del juego, y a la prota le encantó en cuanto vio su diseño. Sin embargo, para su mala suerte, ella murió antes del lanzamiento del segundo juego. La Rosadita no entendía qué hacía Aquastid ahí, sin embargo, él le dijo que ella podía levantar la cabeza y enorgullecerse de ser la más honrada y la más bonita de todas las que estaban ahí. En eso, el desgraciado rubio le pidió al peliazul que se mantuviera al margen, pues ellos tenían que condenar a la Rosadita por sus crímenes. Aquastid le dijo al rubio que si a esas iban, entonces él era peor que la Rosadita, porque cancelaba su compromiso en una fiesta de graduación y la reprendía en público con tal de humillarla, y ese no es un comportamiento adecuado para un príncipe heredero. Como el príncipe idiota se estaba quedando sin argumentos, le dijo a Aquastid que eso no le incumbía, pero claro que le incumbía al peliazul, y muchísimo. De esta manera, él sabiendo que Tiara ya no estaba comprometida con nadie, se arrodilló ante ella y le preguntó que si le gustaría ser su consorte, pues la verdad, él siempre ha estado anhelando tenerla junto a él. La Rosadita no entendía por qué el príncipe de la secuela le estaba pidiendo matrimonio, pero al caer en cuenta que era matrimonio lo que le estaba pidiendo, se puso rojita. El azulito sabía que algo así habría tomado por sorpresa a la prota, por lo que le pidió que al menos considerara su propuesta, y acto seguido le besó la mano. Todos quedaron sorprendidos, y de inmediato, Tiara le dijo a Aquastid que le llenaba de dicha saber lo que él sentía por ella. La cosa es que este bello momento tenía que ser interrumpido por la desgraciada de la pelinegra, quien mencionó que eso no podía ser posible porque hasta hace nada, literal hasta hace 5 minutos, Tiara era la prometida del príncipe Hard Knights. Aparte de esto, la pendeja esa le preguntó al azulito cómo era que él podía elegir a alguien como la Rosadita, pues ella era mala y conflictiva, no era digna de él. Así, la estúpida le propuso a Aquastid dejar a la prota e irse con ellos. Sin embargo, al hacer esto, ella tomó el brazo del príncipe, por lo que la Rosadita le dijo que así no se debía tratar con el príncipe del reino vecino. Ella no podía tocarlo así como así. Rápidamente, el mismo azulito se soltó y le agradeció a la Rosadita su preocupación. Sin embargo, él no podía creer la insolencia de Akari. La pelinegra trató de explicarle a Aqua, ni siquiera se dirigió a él como príncipe, que él era muy amable, por lo que pensó que no le iba a molestar eso.
La cosa es que el azulito no se anda con mamadas, así que le pidió a los guardias que se llevaran a la pelinegra. Ya estando sin ese estorbo, Aqua se disculpó con Tiara por haber complicado las cosas en lugar de ayudar. Sin embargo, la rosadita le aseguró que eso no era así y al contrario le agradeció por su ayuda. De esta manera, el azulito le prometió a la prota que siempre que él pudiera la ayudaría. La cosa es que Tiara sabía que a esas alturas el juego ya tuvo que haber terminado, pero ahora ya no sabe qué es lo que va a pasar. Más tarde, Tiara aún no entendía por qué Aqua le había propuesto matrimonio a ella siendo una villana. De repente, la rosadita cruzó miradas con Aquasteed, por lo que rápidamente se disculpó con él, pero el chico le dijo que no tenía que disculparse, pues le honraba que ella posara su mirada sobre él. Además, eso le decía que podía tener un poquito de esperanza. La prota, nerviosita, le preguntó al azulito por qué le propuso matrimonio. Entonces él le contestó que era por una única razón, y era que la quería con locura. Tiara no entiende el motivo de esto, pues ella conoció al príncipe Aquasteed hace un año en una velada, y aunque estaban en la misma clase, ellos no hablaban mucho, por lo que no tiene sentido que el azulito la ame. Aqua le contó a la rosadita que él siempre la observaba desde la ventana de la biblioteca. Mientras la prota leía bajo la sombra de un árbol, Aqua se dio cuenta que sus expresiones no dejaban de cambiar, y eso le pareció súper adorable. La rosadita no entendía por qué le parecía adorable, si ella solo estaba intentando pasar desapercibida para leer y comer dulces con Filín. Como sea, el azulito notó que al principio la prota leía muy seria, pero ella no tardaba en sonrojarse, y de repente él veía lágrimas en sus ojos, por lo que se moría por darle un abrazo. La prota, avergonzada y cubriéndose el rostro, le pidió a Aqua que olvidara eso. Sin embargo, el azulito no podía. Es más, él le pidió a Tiara que le dejara ver su rostro, pues al fin la podía tener cerca. La rosadita seguía avergonzada porque ella no sabía que Aqua la estaba observando. Entonces el príncipe le pidió perdón si ella se había sentido como si él la estuviese espiando. Sin embargo, le explicó que conforme él la veía leyendo bajo ese árbol, él se fue enamorando más y más de ella, tanto que ni siquiera él mismo podía creerlo. Pero Tiara estaba comprometida con el príncipe Harnight y él jamás osaría robarle su prometida al príncipe de otra nación, por lo que decidió ocultar lo que sentía. Luego de que Aqua pasara su primer año en el extranjero, volvió a casa y se dijo a sí mismo que olvidaría a la rosadita, pero de alguna manera la suerte estuvo de su lado y no podía desperdiciar la oportunidad que se le estaba dando. Aqua le preguntó a la prota que si esto sonaba patético, pero ella le aseguró que no, porque en ese momento cuando estaba siendo acusada por el rubio estaba completamente sola y la presencia de Aqua le fue muy reconfortante. De repente, el azulito le confesó a la prota que él se había sorprendido de que el príncipe Harnight llegara a tal extremo de desterrarla, pero él no pudo evitar pensar que si de verdad iba a hacerlo, entonces él podría llevársela a su país. La rosadita le pidió a Aqua que no se burlara de ella, pero mientras el príncipe acariciaba su cabello, le aseguró que él lo estaba diciendo en serio. Tiara no sabía si pensar que Aqua decía esto por ser un personaje de un juego o porque esa era su verdadera personalidad. Pero como sea, a ella todavía le costaba creer todo lo que el azulito decía sentir por ella. A Aqua le dolía que ella dudara de él, entonces le dio un besito en la frente y le dijo que en realidad la quería mucho, tanto que no podía contenerse. Como sea, en este punto ellos ya habían llegado a la casa de la prota. Entonces el azulito y la prota acordaron que un día de esos ellos saldrían por ahí, pues como Tiara ya se había graduado tendría mucho tiempo libre. Así, Aqua le prometió a la rosadita que vendría por ella en 3 días. Por su parte, Filín y el papá de la rosadita estaban muy indignados porque el príncipe había roto el compromiso y le había dicho cosas muy feas a Tiara. Sin embargo, lo bueno era que él había mostrado su verdadera cara antes de que se casaran. En fin, ahora que el compromiso ya estaba anulado y el príncipe Aquasteed había pedido formalmente la mano de Tiara, solo faltaba saber qué era lo que la prota le iba a responder al azulito. Sin embargo, la rosadita pensaba que Aquasteed era mucho más de lo que ella merecía, pues creía que era algo muy difícil que una villana se casase con el príncipe del reino vecino. Al día siguiente vemos que la pelinegra estaba en una especie de prisión domiciliaria y el príncipe bruto fue a visitarla, pues él necesitaba cerciorarse de que no se había equivocado. El guardia no lo iba a dejar entrar porque la orden del rey era esa. Sin embargo, el rubio logró convencerlo. De esta manera, cuando Akari vio que Harnight entró a la habitación, le dijo que lo había extrañado mucho y que como no la dejaban salir, se moría de aburrimiento. Esto encendió una alarma en el príncipe ya no tan bruto, porque ella, Akari, debería estar preocupada por lo que pasó en la fiesta de graduación. La pelinegra, haciéndose la inocente, mencionó que esperaba que ojalá Tiara no estuviese engañando al príncipe Aquasteed. Sin embargo, de inmediato Harnight le preguntó a Akari que si lo que había dicho Tiara era cierto, que si en realidad ella no le había hecho nada malo. Akari, siendo una sinvergüenza, afirmó que Tiara había sido mala con ella, pero que gracias a él, al novio, ella se sintió mucho mejor. De repente, Harnight alejó a Akari. Entonces, ella comenzó a preguntarse por qué carajos la villana seguía involucrada, incluso tras el fin de la trama. Es decir, que la pelinegra conoce la historia del juego. Como sea, la estúpida esa le pidió al rubio que la sacara de allí cuanto antes, pues ella quería evitar que Tiara engañara al príncipe Aquasteed.
De repente, a ellos dos se les acabó el tiempo, y entonces ahí fue cuando Harknight se dio cuenta que tal vez él cometió un error gravísimo. Por su parte, Tiara no se imaginaba un futuro en el que ella, la villana, se convirtiese en consorte de la figura principal en la secuela del juego, porque si la secuela tenía su propia protagonista, era posible que ella le robase el corazón a Aqua, así como pasó con el rubio. De repente, el azulito llegó a la ventana de Tiara y luego de disculparse con ella por haber aparecido de esa manera, le explicó que él quería mostrarle el Festival Estelar de las Hadas. Resulta que dicho festival es un evento en un episodio de El Anillo de Lapislázuli y la protagonista podía presenciarlo con el personaje más cercano a ella. Pero esa temporada no era la adecuada para el festival, por lo que la Rosadita no entendía cómo Aqua le iba a mostrar el Festival de las Hadas. De repente, el azulito con su magia invocó a las hadas, y como comenzó a hacer viento, él como todo un caballero le prestó su chaqueta a la prota para que no se resfriara. La Rosadita en realidad estaba feliz, y se lo hizo saber a Aqua. Entonces, él recostándose sobre el hombro de la prota, le confesó que él también estaba siendo muy feliz. Él sentía tanta alegría, que hasta pensaba que estaba haciendo algo malo. Luego de que Tiara observara las estrellas fugaces en el cielo nocturno, ella no pudo apartar su vista de los ojos dorados de Aqua, pues esos ojos parecían estrellas. Al día siguiente, el rey ya estaba enterado que su hijo, el príncipe, ya no tan bruto, había visitado a Akari. El rubio le explicó a su padre que él había descubierto que había creído en las palabras de la pelinegra a ciegas y que, por el contrario, él debió haber escuchado a Tiara. El príncipe estaba arrepentido. Entonces su padre le mencionó que él fue a pedirle perdón a la prota por el mal momento que tuvo que pasar. Sin embargo, la Rosadita no le echó la culpa al rubio por nada y solo comentó que ellos dos debieron hablar un poco más. En realidad, antes la prota y el rubio hablaban mucho. La Rosadita siempre corregía al príncipe en las cosas que hacía mal, o también, si él se sentía asustado, ella le daba valor, diciéndole que como él era el príncipe, debía caminar con la cabeza en alto. La prota siempre hizo todo eso porque tenía en mente el futuro del reino, y todo lo que le dijo a Harknight fue por el futuro de él como príncipe heredero. El rubio no se había dado cuenta, sino hasta este momento, que Tiara siempre se preocupó mucho por él, pero ahora ya era tarde. Por mucho que él lo lamentase, no podía deshacer lo que ya había hecho. Por su parte, Tiara estaba indecisa porque no sabía qué vestido elegir para salir con Aqua. Sin embargo, a Felin esto le agradó mucho, pues esta sería la primera cita de la Rosadita, porque ella nunca había tenido una cita con el príncipe rubio. Poco después, para cerrar con broche de oro el atuendo de Tiara, Felin le puso un moñito hecho de coral, una especialidad de Mind Forest, el reino del príncipe Aqua. La Rosadita creía que esto era excesivo, pero el adorno le quedaba preciosísimo, y su maid le aseguró que el azulito también se alegraría al ver que ella lleva un accesorio como ese. Poco después empezó la cita de los dos tortolitos y el corazón de la prota latía muy rápido. Ella nunca se había sentido así. En fin, Aqua llevó a la Rosadita a un campo muy precioso y ella había preparado magdalenas. Entonces, cuando el azulito las probó, comentó que estas estaban deliciosas. Esto hizo muy feliz a la Rosadita, pues ella había preparado las galletas con sus propias manos y cree firmemente que un rico dulce siempre trae felicidad a quien lo come. Las magdalenas eran las galletas favoritas de la prota. Entonces, ella le contó a Aqua que un día ella horneó una cesta entera, pero se sumergió tanto en su libro que vació la cesta sin querer y su maid, Felin, entró en pánico diciendo que ella había comido demasiado. Al azulito le parecía adorable que ella hablara de sus dulces y de las cosas que le gustaba. Él podría escuchar a la prota para siempre. Entonces, de la nada, él tomó una galleta y se la dio en la boquita a la Rosadita. Tiara, a pesar de estar muy sonrojada, se la comió. Entonces el azulito mencionó que ella lucía adorable al comer. De repente, el príncipe tomó a la prota por la cintura y le preguntó que si la podía llamar Tiara. Ella le contestó que sí, por lo que Aqua se alegró muchísimo. Él también le pidió a la Rosadita que lo llamara solo por su nombre. Enseguida, Tiara recordó que el príncipe Harknight le decía a Tiara. Sin embargo, no sentía nada parecido a lo que está sintiendo ahora que Aqua le dice por su nombre. Su parte, el azulito se sentía tan feliz que repentinamente abrazó a la prota. Ellos dos estaban tan cerca que la Rosadita estaba nerviosa y preocupada porque él podría notar que su corazón estaba muy acelerado. La cosa es que enseguida ella notó que el corazón de Aqua también latía muy rápido. Así, ella de la vergüenza se apartó del azulito, por lo que él se disculpó con ella del abrazo tan repentino. Sin embargo, le comentó que a él le dio la impresión que ella quería un beso de él. Así, el chico le besó la mano a Tiara, pues él no pudo contenerse, y luego de eso, le pidió a la Rosadita que le diera de comer una galleta. Así, la chica lo hizo, y el azulito quedó súper feliz, pero Tiara sentía como si ella estuviese alimentando a un animalito. De repente, Aqua se percató del accesorio que la prota tenía puesto, y tomó eso como un indicio de que él aún tenía una oportunidad con Tiara. Entonces, él, lleno de felicidad, se recostó en el hombro de la prota. Mientras tanto, la Rosadita pensaba que como ella era la villana de la historia, no sabía qué iba a pasar con ella. Sin embargo, si le gustaba tanto al príncipe Aqua, entonces le daría una oportunidad. De esta manera, ya en la noche, Tiara le comentó a su padre que iba a aceptar la propuesta de matrimonio del príncipe Aqua.
Snaush ya sabía que esto sucedería, y aunque él se siente un poco triste por dejar ir a su pequeña a otro reino, él considera que lo más importante es la felicidad de Tiara, por lo que permitió el compromiso entre ellos dos. Días después, la Rosadita fue a visitar a Aqua, por lo que Elliot, el asistente del azulito, fue el primero en darle la bienvenida. La prota se disculpó con él por lo repentino de su visita. Sin embargo, Elliot le aseguró que el príncipe Aqua estaría encantado con su visita. En eso, ellos se encontraron con el rubio. Entonces, Hard Knights aprovechó la oportunidad y se disculpó con Tiara por lo que había pasado en la fiesta de graduación. La Rosadita, lejos de aceptar su disculpa, le dijo al rubio que él tenía que levantar la cabeza, pues era un príncipe y alguien de la realeza no se debería inclinar ante cualquiera. De inmediato, Hard Knight se reincorporó y le agradeció a la prota por haberle ayudado tanto, pues ella siempre le había recordado ese tipo de cosas. Para Tiara era un alivio ver cómo el príncipe volvía a comportarse como el personaje que ella tanto quiso, pero en eso el rubio se acercó para acariciarla. Sin embargo, rápidamente apareció el azulito defendiendo a su novia y preguntándole al rubio que qué pensaba hacer con su querida prometida. De repente nos devolvemos en el tiempo y se nos cuenta que hace un año, luego de que el azulito hubiese viajado por múltiples lugares para ampliar sus conocimientos, llegó a la Academia de Lapislázuli para concluir sus estudios con brocha de oro. Mientras las demás chicas comentaban que, al parecer, él era un maestro de la espada, Aqua le sonrió, dejando a las muchachas encantadas. Elliot se da cuenta de que él robaba miradas por donde quiera que pasaba. Incluso ya tenía su propio club de fans. Sin embargo, Aqua sabía que eso era solo porque él era un príncipe extranjero. Sin embargo, a él no le importaba esto. A él solo le interesaba concentrarse en sus estudios. Elliot le aconsejó al azulito que a él también le haría bien fijarse en otras cosas, pues ya había recibido muchas invitaciones de otras jóvenes, pero las había rechazado todas. Elliot le preguntó a Aqua que si no podía aceptar al menos una invitación, pero es que el azulito tenía muchos libros que ansiaba leer, porque muchos de ellos no se encontraban en Marineford, y además él quería ser digno de ser el príncipe heredero de su reino. Aqua no deseaba nada más, hasta que un día, mientras él estaba en la biblioteca, se percató de que allí estaba Tiara, y en cuanto vio su sonrisa, su corazón se estremeció. En realidad, el azulito ya había conocido a la prota en la fiesta de bienvenida que le prepararon. En ese entonces, el príncipe rubio presentó a Tiara como su prometida, pero Aqua apenas la vio, notó por su etiqueta perfecta y comportamiento refinado que se había esforzado mucho para aprender a comportarse adecuadamente. La prota mantenía el decoro en todo momento y siempre se esforzaba al máximo. Si alguien necesitaba ayuda, ella no dudaba en ir a ofrecérsela. Así, mientras Aqua intentaba parecer un príncipe digno, la mera existencia de Tiara emanaba la dignidad propia de un lápiz. Ellos dos se parecían en su forma de mantener una constante disciplina. Sin embargo, siempre que la Rosadita comía dulces, mostraba diferentes expresiones, contrastando a su yo habitual, y esto se le hacía interesante al azulito. De esta manera, cuanto él más la observaba cada día, más curiosidad sentía por ella. Se preguntaba qué libro estaba leyendo o qué estaba diciendo, mientras una sensación extraña en su pecho crecía. Elliot se dio cuenta que últimamente el azulito no iba a la biblioteca a leer, sino a ver las flores, refiriéndose a la Rosadita. Pero es que para Aqua, el verla lo tranquilizaba. Ese día, de repente, comenzó a llover, por lo que el azulito usó su magia y pidiéndole a los vientos que dispersaran las nubes, hizo que una vez más saliera el sol. Elliot le preguntó al príncipe por qué había usado su magia, si él casi nunca lo hacía, pero es que él no quería que el libro de la prota se mojara. Él solo había usado su magia por Tiara. Él en ese entonces ya lo sabía con certeza, y aunque intentaba engañarse, sabía que se había enamorado, por lo que en ese momento quiso darle una pequeña alegría a la Rosadita. Así el tiempo siguió transcurriendo, y aunque Aqua quería hablarle a la Rosadita, no podía. Él la tenía tan cerca, pero no podía tocarla, no debía hacerlo. Elliot le aconsejó al príncipe que debería ir a hablarle a la prota, pero Aqua no haría eso, porque Tiara era la prometida del príncipe Hard Knights. Además, él se autoconvencía diciéndose que el primer amor era efímero y nunca llegaba a buen puerto, por lo que lo único que él podía hacer por ella era desearle felicidad. Cuando el azulito había decidido dejar ir a la prota, ese día fue cuando Tiara se desmayó del impacto de ver a su prometido con la peli negra. Entonces él la alzó en sus brazos y la llevó a la enfermería, mientras se preguntaba qué pudo haber ocasionado que alguien tan fuerte como la Rosadita se desmayara. De repente, Aqua recordó a Kira, la estúpida peli negra que no había tardado en acercarse al príncipe rubio. En la escuela corrían rumores, por lo que él pensó que si tal vez Hard Knights llegara a abandonar a la Rosadita por Akira, si eso realmente sucediera, él no dudaría en ir por Tiara. En eso llegó el príncipe rubio y se disculpó con Aqua por haberse molestado en cuidar de Tiara, pero para el azulito no fue ninguna molestia. De esta manera, ahora que el prometido de la Rosadita estaba junto a ella, él salió a la enfermería, mientras pensaba que esa fue la primera vez que él tocó a su amada, pero no podía alimentar más ese sentimiento, porque su estancia en la academia concluiría mañana con la fiesta de graduación, por lo que decidió que después de eso dejaría atrás todas esas inquietudes. Así, al día siguiente, cuando la Rosadita fue despreciada por Hard Knights y él había cancelado el compromiso de ellos dos, una tormenta surgió dentro de Aqua.
En ese instante, él decidió no dudar más. Él seguiría a su corazón. Lo que luego de presentar sus respetos con el rey Alexander, fue cuando él se apareció de repente frente a la Rosadita, pues al fin podría tener a Tiara en sus brazos. La flor que antes solo podía contemplar, ahora estaba más cerca de él. Días después, Aqua quiso enviarle una carta a su padre, por lo que con ayuda de Elliot, esta se transformó en paloma y voló rumbo a su dirección, con el mensaje que decía que el azulito volvería a Marineford con Tiara como su prometida. Él hacía esto para que su amada pudiese vivir en su reino sin que le faltara nada. Por su parte, Elliot, al ver que todo había salido bien y había sucedido todo bastante rápido, se sintió un poco tonto por haberse preocupado tanto. Sin embargo, al azulito también le sorprendió toda esa situación. La cosa es que pronto surgió en Aqua el deseo de hacer a Tiara solo de él, y dicho deseo se cumplió cuando ella aceptó casarse con él. Días después, cuando la Rosadita fue a verlo, Aqua quiso dejarla pasar enseguida, pero Elliot le dijo que no podía, pues el primero debía acabar con todo el papeleo que tenía acumulado. De esta manera, cuando él terminó, fue que se dio cuenta que su prometida estaba hablando con su ex, lo que se enojó un poco y se preguntó qué era lo que quería el príncipe rubio. De esta manera, cuando Hard Knights fue a tocar a Tiara, él la defendió y le preguntó que qué planeaba hacer con su querida prometida. El rubio no sabía lo que estaba pasando, entonces rápidamente Aqua le besó el cabello a Tiara y se disculpó por haber tardado tanto. Luego de esto fue que el azulito le explicó a Hard Knights que la prota ahora era su prometida. El príncipe rubio, un poco asombrado, preguntó que si ya era oficial. Entonces Aqua le contó que sí, efectivamente ellos dos estaban comprometidos con el permiso del rey Alexander y el marqués Clementil. Además de eso, los papás del azulito también ya lo saben. Aqua, marcando territorio, le dijo al rubio que ahora él no podía tocar a la Rosadita como quisiera. Así de inmediato Hard Knights se disculpó con el azulito. Sin embargo, como esta era la primera vez que sucedía, Aqua decidió pasarlo por alto. Enseguida, el papucho le dijo a la Rosadita que él estaba muy feliz de que ella hubiese ido a verlo, y de esta manera la parejita se retiró, dejando al príncipe rubio arrepentido por haber dejado escapar una joya. Tiara le iba a comentar algo sobre lo que recién había pasado a Aqua, pero él le pidió que no comentara nada, pues él es su prometido, y era normal que él la protegiera. Tiara, al escuchar esto, se puso toda rojita, porque aunque ella sabe que Aqua es su novio, es su prometido, porque ella misma lo había aceptado, era vergonzoso oírlo de la boca del azulito, y su corazón parecía que le fuera a estallar. De repente, Aqua le agradeció a la Rosadita por haberla elegido, y ella también le dijo lo mismo, mientras pensaba que se sentía muy segura al lado de él. En fin, Aqua llevó a la Rosadita a tomar el té y a comer unos pasteles en el jardín, por lo que ella se puso súper feliz. El azulito, para asegurarse, le preguntó a Tiara que si le gustaba el pastel, entonces ella le dijo que sí, y sobre todo le encantaban las fresas, pues eran dulces, ácidas y muy bonitas, iban bien con cualquier dulce, y a ella le encantaba hornear postrecitos con las fresas. De repente, la Rosadita se disculpó con Aqua, pues se había dejado llevar, pero es que desde que ella recuperó sus antiguos recuerdos, ha querido preparar postres nuevos con fresas, y por eso no puede evitar emocionarse. El azulito estaba feliz de que todo haya sido el agrado de su amada, y además le dijo que las fresas con las que se habían hecho esos postres eran de su patria, pues la especialidad de Marineford eran las fresas. En fin, poco después, cuando la Rosadita ya había terminado de comer su rico postre, Elliot una vez más quiso presentarse, por lo que luego de decir su nombre, mencionó que él, al no ser noble, no posee un apellido. Sin embargo, él llevaba mucho tiempo al servicio del príncipe Aquastid. Feline estaba encantada de haber conocido al asistente, por lo que ella también se presentó y explicó que ella servía a Tiara desde que era pequeña y solo hace un año la habían nombrado su sirvienta personal. La Rosadita alegremente comentó que Feline había crecido con ella y había sido como su hermana mayor, porque siempre estuvo ahí para apoyarla. La Peliverde le aseguró a la Rosadita que ella seguirá estando a su lado, pues con gusto la acompañará a Marineford. Feline en realidad no tiene palabras para describir cuánto disfruta estar al servicio de la prota, por lo que le dijo a Tiara que siempre podrá contar con ella, así que espera que lo siga haciendo. Estas palabras hicieron que Aqua notara que la verdecita era una excelente sirvienta. Así, la parejita siguió disfrutando de su tiempo junto a sus dos fieles escuderos. Por otro lado, la estúpida de Akari estaba aburrida, porque el príncipe Hard Knights hace rato que ni siquiera va a verla. La inmadura de Akari se pregunta por qué siempre tiene que ser Tiara, pues ella también quiere al príncipe Aqua, y se supone que ella es la prota del juego. Entonces fue en ese momento que se le ocurrió una idea. Volviendo con los tortolitos, Aqua llevó a la Rosadita a otro lugar del jardín, porque aunque no fue malo hablar con los demás, también quería un rato para que ellos dos puedan estar a solas. De esta manera, mientras el azulito estaba muy cerca de la prota, le confesó que él agradecía mucho que ella aceptara su propuesta, pero no quería que solo fuera de cara al público. Aqua sentía que casi había obligado a Tiara a aceptar su propuesta. Entonces, ahora que ya estaban en privado, una vez más le propuso matrimonio a la Rosadita. Le preguntó que si ella quería ser su consorte. De inmediato, Tiara toda rojita aceptó, pues sería un placer ser su esposa. Entonces, el azulito al escuchar esto, la abrazó, y de la felicidad le confesó a la Rosadita que la amaba. Luego de esto, el príncipe también la besó, y Tiara, al estar en los brazos de la persona que amaba, pensó que ese era su primer beso de ensueño.
La cosa es que el azulito no pudo contenerse mucho, entonces también le dio besitos por toda la cara. Al terminar, él se disculpó con Tiara y le explicó que es que ella era tan adorable que no se pudo controlar. La rosadita se estaba muriendo de la vergüenza, pero aún así era muy feliz. De repente, su momento bonito y mágico fue interrumpido por una luz brillante, que probablemente era magia. Esto llamó la atención de todos, por lo que Tiara pensó que tal vez esta era la plegaria santa de la protagonista. Resulta que Plegaria Santa es una magia que solo una persona en el mundo puede usar. Su luz, que todo lo purifica, envuelve el reino, evita los desastres y trae la paz. Solo la protagonista del juego puede usar esta magia, pero a la rosadita ya se le había olvidado, porque como Akari nunca la había usado, ella supuso que no podía. Sin embargo, no entiende por qué la pelinegra está haciendo eso ahora. De inmediato, la luz dejó de brillar, por lo que Elliot y algunos guardias fueron a ver qué pasaba. Felin le dijo a Tiara que no se preocupara, pero a ella no le preocupaba eso. Lo que le preocupaba era que todas las naciones ansiaban el poder de la plegaria santa. No solo el reino de Lapislázuli, sino que el reino de Marineford también, y ellos harían lo que fuera para obtenerla. Por lo que su corazón comenzó a dudar por la posibilidad de que Aqua también quisiera el poder de la protagonista, y por ende la abandonara. La cosa es que de repente el azulito le prometió a Tiara que pasara lo que pasara, él la protegería. Poco después los tortolitos volvieron a tomar el té. Sin embargo, Tiara estaba preocupada porque el castillo no se había pronunciado y además tampoco sabía qué era lo que haría el príncipe Aqua cuando descubriera que Akari posee la plegaria santa. La rosadita sabía que si todo seguía como en la historia del juego, no debería pasar nada, porque el príncipe Aqua se había introducido en la secuela. No obstante, ella sigue preocupada de que el azulito se vaya con la pelinegra. En eso llegó un caballero informando que la luz que vieron hace un momento había sido el resultado de un equipo mágico defectuoso, por lo que se solicitaba que la rosadita volviese a casa hasta que el castillo diera por finalizada la investigación. La peliverde se alegró de que no fuese nada grave y Aqua decidió acompañar a su prometida de vuelta a casa. Sin embargo, Tiara Rose preferiría no regresar, pues quería ver qué rumbo tomaba el juego. Aún así, la rosadita solo esperaba que el azulito no tomara la mano de la protagonista y la dejara a ella abandonada. Poco después, Elliot le informó al príncipe que, para sorpresa de todos, Akari había aprendido a usar la plegaria santa. El príncipe quedó impactado, pues eso se le estaba convirtiendo en un problema, porque no había país que no deseara la plegaria santa, pues como sus beneficios son tan grandes, cualquier nación que la posea puede gozar de una paz total, y precisamente por eso sus usuarios suelen casarse con miembros de la realeza. Las familias reales se pelean por ellos. Sin embargo, Elliot sabía que era bastante probable que Lapislázuli hiciera que la chica se casara con el príncipe rubio para no perderla. El azulito sabía que tal vez eso iba a suceder, sin embargo, al menos ellos podían usar el poder de Marineford para intervenir, porque si ellos consiguen la plegaria santa, su nación prosperaría aún más. Aqua quiere tener la plegaria santa. Así, desde que la luz apareció en mitad del cielo, han pasado 10 días. Sin embargo, Tiara seguía sin escuchar nada sobre la plegaria santa. Y aunque ella sabe que de seguro su padre sabe algo porque es el primer ministro, ella no puede ir a preguntarle por algo que la familia real intenta ocultar. La rosadita no le puede decir a su padre que sabe sobre lo de la plegaria santa, y también está preocupada porque no ha visto al príncipe Aqua desde ese día. En eso, Felin le avisó a la prota que ya todo estaba preparado para partir a Marineford, por lo que podían ir cuando ella estuviese lista, y por supuesto la peliverde la acompañaría en todo momento. Sin embargo, lo malo es que ellas aún no saben cuándo van a partir, porque se suponía que el príncipe Aquasteed volvería a casa por esas fechas, pero aún no ha regresado. La rosadita ya sabía todo lo que su Med le había dicho, y lo peor es que para ella era frustrante no poder hacer nada mientras no sepa nada del azulito. Por otro lado, la estúpida Akari no entendía por qué Aqua aún no venía por ella, pues ella creía que cuando él viera la plegaria santa correría a sus brazos, él iría de inmediato, y así ella se iría para Marineford, se casarían y vivirían felices para siempre. Sin embargo, en este momento ya habían pasado 2 semanas, y nada de noticias de Aqua, pero en eso alguien golpeó la puerta de Akari. Volviendo con la rosadita, ella estaba haciendo unos postres porque el príncipe Aqua había ido a visitarla, por lo que suponía que por fin habían terminado de decidir los últimos detalles. Tiara se tranquilizaba a sí misma, pensando en que como su padre no le había dicho nada, de seguro el azulito no iría con malas noticias. La rosadita había hecho esos postres con la esperanza de que le gustaran a Aqua. En fin, poco después cuando el azulito llegó, se disculpó con Tiara por no haber podido ir mucho últimamente, pues todos los preparativos le habían quitado bastante tiempo. Sin embargo, Aqua estaba un poco extraño, y Tiara lo notó. Entonces el azulito de repente le contó que ya se había formalizado el compromiso de Akari. Esto dejó a Tiara fría, preguntándose con quién se había comprometido Akari. A la prota estaba que le daba un infarto, porque no le sorprendería que Aqua estuviera ocupado si estaba intentando apoderarse de la plegaria santa. La rosadita con miedo ya estaba pensando que una vez más sucedería. Ella se quedaría sola, pero esta vez no lo podría soportar. Ella no quería renunciar a Aqua. Enseguida el azulito aclaró que el compromiso que se había oficializado era el de Akari y el príncipe Harnett. Ellos dos ya estaban comprometidos. Tiara, al escuchar esto, sintió un alivio inmenso, y como se le aguaron los ojitos, le explicó a su novio que ella había alcanzado a pensar que él se comprometería con Akari, y por eso tuvo mucho miedo.
Aqua le aseguró a su novia que él no elegiría a nadie más que a ella y se disculpó con la Rosadita por haberla inquietado tanto. El Azulito no quería que su novia llorara, entonces le dio un besito en toda la lagrimita que le había salido y luego de decirle que la había echado mucho de menos, la besó. Tiara estaba muy feliz de que Aqua no hubiese elegido a Kari. Entonces, cuando ellos se separaron, el Azulito le prometió a la prota que la llevaría a Marineford y vivirían juntos por el resto de sus vidas. Así, él una vez más la besó, y ya en la noche, mientras la Rosadita dormía, fue despertada por una intensa luz. Resulta que de allí apareció Akari y le dijo a la prota que luego de pensarlo mucho llegó a la conclusión de que ella también había jugado a ese juego. La prota, al escuchar esto, de inmediato entendió que Akari era igual que ella, era una reencarnada. Como sea, la Pelinegra había llegado a esta conclusión porque Tiara era la única que no cuadraba con la historia del juego, y aunque todo lo demás iba según los eventos, el final fue muy diferente. La Rosadita trató de fingir que ella no entendía a lo que Akari se refería, pero con la Pelinegra no iba a funcionar eso. Akari confesó que ella planeaba ser feliz con el príncipe Harknights, pero cuando vio a Aqua, que era su favorito, no lo pudo creer. La Pelinegra en realidad planeaba conformarse con Harknights, su segundo favorito, pero obviamente, si tenía la oportunidad, quería entonces mejor casarse con Aqua. La Rosadita no supo qué responder, entonces esto le hizo saber a Akari que ella no sabía nada sobre la historia de la secuela y sobre la adorable protagonista de Marineford. Tiara, al verse descubierta, le explicó a Akari que ella en efecto había renacido en ese mundo, sin embargo, nunca pudo jugar la secuela del juego. La Pelinegra, al saber esto, casi le da un infarto y hasta sintió pena por Tiara, porque ella se había perdido el mejor juego otome de todos los tiempos, porque aunque el príncipe rubio es bueno, el príncipe Aqua es muchísimo mejor en la secuela. La segunda prota se llamaba Isilia, la hija de un duque de Marineford. Y es que según la historia del juego, cuando el Azulito ya estaba harto de la prometida que le había impuesto el estado, él conocía a la segunda protagonista en la playa. La escena donde él e Isilia se conocen era tan hermosa que Akari la rejugó cientos de veces. En fin, la Pelinegra, volviendo a ser malvada, le pidió a Tiara que rompiera con Aqua, pues ella sabe usar plegaria santa, y si va y se lo dice al Azulito, de seguro él se casaría con ella. De inmediato la prota se negó, y Akari le preguntó por qué, si ella lo quería mucho más y había rejugado su ruta 1.000.000 de veces, pero la Rosadita le contestó que el príncipe Aqua era una persona real, no era ningún juego. Además, el hecho de que ella pensara así iba en contra de todos los deseos del príncipe Aquastid. La desgraciada Pelinegra le dijo a Tiara que el Azulito, como príncipe heredero que es, obvio la iba a querer en cuanto él se enterara de su plegaria santa, pero antes de eso ella tenía que crear un escenario en el que Tiara resultara herida y se cancelara su compromiso. Así, Akari, con su magia, lastimó la mejilla de la prota, pero antes de desatar un ataque real, le dijo que podía estar tranquila, porque solo la pondría a dormir por un tiempo. La Rosadita le aseguró a la Pelinegra que ella no se saldría con la suya, pero Akari era la protagonista, y haga lo que haga siempre tendría su final feliz. Así, la desgraciada Pelinegra iba a electrocutar a la prota, pero antes de que su ataque llegara a Tiara, ella fue protegida con una magia azul, y enseguida apareció Aqua, alegrándose de que había llegado a tiempo. O al menos eso era lo que pensaba, porque rápidamente se percató de que la mejilla de su amada estaba herida. De inmediato entró el papá de la prota, entonces Aqua le pidió a Akari una explicación. La chica, tratándose de defender, le dijo al Azulito que ella había aprendido plegaria santa. Sin embargo, la obligarían a casarse con el príncipe Harknights, por lo que ella solo quería que él la salvara, que el Azulito la llevara a Marineford. El marqués Clementil le dijo a la Pelinegra que no tenía derecho, pues se supone que llamaba al príncipe rubio, pero ella le pidió al marqués que no se metiera, y le preguntó al Azulito que si acaso él no quería tener el poder de la plegaria santa para que su reino prosperara. La Rosadita, en un juego, se aferró a Aqua y le dijo que no quería perderlo. Entonces el Azulito le aclaró a la estúpida de Akari que él ya sabía que ella tenía la plegaria santa. Sin embargo, ella no debía subestimarlo, pues él podía hacer que su reino prosperara sin tener que recurrir a su poder. De esta manera, el Azulito declaró que él no necesitaba a Akari y a la única que quería era a Tiara. De esta manera, ella rápidamente fue capturada, y por su parte, Aqua se alegraba mucho de que su amada estuviese bien. Como el príncipe estaba cargando a la Rosadita, ella ya se estaba penando, pero él le pidió a Tiara que se quedaran así un momento más, porque después de todo lo que ella había pasado, quería consentirla un poquito más. Así, la prota, bien acomodada en el pecho de su amado, le agradeció por haber ido a ayudarla. Días después, la estúpida Pelinegra seguía presa, pero no se podía quejar, porque su castigo fue bastante leve gracias a que Tiara intervino por ella. A pesar de esto, vemos que la Pelinegra no puede usar mucho su magia, porque el cuarto donde ella estaba diseñado para reducir su magia al mínimo. Akari pensaba que si ese fuera un juego otome, de seguro un príncipe iría a salvarla, pero en realidad ese sí es un juego otome, por lo que le da más rabia que no llegue nadie. En eso, el rubiecito Harknights llegó y le dijo a Akari que ellos se iban a casar. La chica muy alegremente aceptó esto, cosa que lo dejó un poco desubicado, pues se decía que ella sentía algo por el príncipe Aqua. La Pelinegra pensaba que, por supuesto, Aquastid era su favorito, pero a ella también le gustaba el príncipe Harknights. De esta manera, Akari le confesó al rubio que a ella le gustaba a él. La Pelinegra sabía que los demás la podían llamar una descarada, pero es que a ella le gustaba todo lo relacionado con el mundo de ese juego otome. Harknights, al escuchar que él le gustaba a Akari, se sintió aliviado, por lo que decidió retirarse solo por ese día.
Días después, los dos tortolitos ya estaban por partir, por lo que los padres de Tiara le pidieron a Aqua que cuidara de su hija. El azulito les juró que haría a la prota feliz, pues él ya era el príncipe más feliz del mundo, teniéndola a ella a su lado. La rosadita le dijo a su novio que ella también era muy feliz, por lo que los padres de la prota no pudieron evitar reír, ya que la parejita destilaba miel. En eso, ya todo estuvo listo para partir. Entonces, la rosadita le aseguró a sus padres que después de que ella se preparara para la boda, regresaría brevemente para su fiesta de debutante y les traería muchísimos recuerdos de Marineford. Ellos obviamente estarían esperando a que su hijita regresara, por lo que le pidieron a la rosadita que no cometiera ninguna locura. De esta manera, ellos se despidieron, y cuando Tiara arrancó en el carruaje, su padre no pudo evitar llorar. Por su parte, a Tiara le latía muy fuerte el corazón, y como sabía que en Marineford habían hadas, esperaba que ellas le dieran su bendición. Sin embargo, Aqua estaba seguro de ello. De repente, la prota quiso que su novio la consintiera, pero aunque le daba penita, ella se recostó contra él. De inmediato, el azulito se arrunchó con ella y pensó que su novia no podía ser más adorable. La cosa es que el momento fue interrumpido porque apareció una carta de la nada. Resulta que esta procedía de Akari, y como parecía sospechoso, Aqua la leyó primero. Allí la peli negra admitía que esa carta era el hechizo más poderoso que podía usar en la Torre Blanca, pero dejando esto de lado, ella le prometió a Tiara que haría todo lo posible por ser feliz junto con el príncipe Hard-Knights, por lo que ella también debía encontrar la felicidad. La rosadita se puso muy feliz al saber esto, y cuando tomó la carta, se dio cuenta que al final había una nota escrita en japonés, la cual decía que si ella perdía contra la segunda prota, no se lo perdonaría. Así la prota decidió conservar la carta, para que si alguna vez se sentía decaída, la miraría para animarse, pues al fin y al cabo la rosadita no pensaba perder contra una protagonista que aún no ha visto. En eso de repente vemos a dos hombres flotando en el aire, deseando ver qué clase de chica había traído el príncipe Aquastid. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de este anime. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.